Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas. Viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a su programa Protón. Y bueno, pues en este día hemos preparado un programa muy bonito, muy interesante, en el que, bueno, en nuestra primera sección, en la sección del Santoral, vamos a platicar acerca del Santo Cura de Ars. Él es un sacerdote francés que, bueno, la verdad es de que a mí se me hace una persona simpaticísima, se me hace, pues sí, efectivamente es el patrono de los párrocos y uno de los grandes modelos para los sacerdotes, pero realmente con una personalidad verdaderamente encantadora, no arrobadora así como un San Pablo, etcétera, pero pues una característica, una ternura, una dulzura bastante particular. Y bueno, pues hablaremos un poquito de la historia del Santo Cura de Ars, hoy que es su día, 4 de agosto. Y bueno, pues también dentro de nuestro tema principal del programa del día de hoy, vamos a hablar acerca de la Guerra Cristera, también conocido como la Cristiada, o en términos un poquito más teóricos, pues el conflicto religioso de 1926 a 1929 en México. Y bueno, pues para esto vamos a platicar con el doctor Jorge Trasloceros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en otras ocasiones y es verdaderamente pues una muy buena experiencia, y pues invito a todos ustedes a que escuchen pues su conocimiento, a que escuchen sus palabras, sus opiniones respecto de este momento pues tan importante en nuestra historia, porque efectivamente, como lo mencionamos en las redes, pues sí, podemos conocer los pasajes, digamos, más importantes y hasta heroicos de la Guerra Cristera, de la justa cristera, pero también es importante conocer de dónde brota esto, ¿no? Esta serie de abusos, esta serie de imposiciones que van empujando la situación social hasta el devenir pues de un conflicto religioso armado en México, ¿no? Así es de que, bueno, pues estamos cerca de las fechas de cumplir un año más del cierre de los templos, aquel año 1926, y bueno, pues tenemos preparada esta entrevista con el doctor Trasloceros. Así es de que, bueno, pues sin más por el momento, vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se lla Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Pues estamos ya aquí en su sección de El Santoral. Y bueno, si ustedes siguen nuestro programa, pues habrán escuchado que en las sesiones pasadas pues estábamos hablando, por ejemplo, de la Jornada Mundial de la Juventud, que se está llevando ahora en Portugal, o que el otro día hicimos así un tutti frutti de varios santos, etcétera. Pero el día de hoy sí vamos a retomar un poquito, digamos, la estructura de la sección y vamos a hablar del santo del día. Y bueno, pues qué mejor hacerlo que con precisamente el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, que les comentaba hace un momento, pues tiene una personalidad pues encantadora, dulce, tranquila, pero bueno, pues también, digamos, en su ser sacerdotal, pues realmente un alma entregada a la gente, ¿no? Bueno, pues simplemente para empezar por el principio, pues él nace en un pueblito, en un pequeño pueblo allá en Francia, si no me equivoco es Dardilly, pero pues él nace, digamos, en la mera ebullición pues de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, pues realmente el odio religioso que se vivió durante esta época de la Revolución Francesa pues es extremo, verdaderamente extremo. De verdad, algunas de las cosas más locas, más sacrílegas que puede reportar la historia de la humanidad, pues seguramente han ocurrido durante la Revolución Francesa. Así es de que imagínense pues el grado persecutorio que se vivía en esos años, al grado de que el propio
San Juan, el propio cura de Ars, cuando estaba pequeñito, apenas iba a hacer su primera comunión, pues la primera confesión la tuvo que hacer pues en un poste, o sea, no había templos abiertos, los sacerdotes eran perseguidos, era pues prácticamente cuestión de ser encerrados y te cachaban en una misa o quizás incluso ser ejecutado. Así es de que su primera comunión pues fue hecha en un granero con un sacerdote que se estaba ejerciendo su ministerio pues de manera clandestina, es decir, el propio sacerdote se jugaba la vida por el hecho de celebrar misa. Así es de que pues cómo iban los campesinos, cómo iba el pueblo a la misa, a los sacramentos. Bueno, pues en ese lugar, en ese granero, pues llevaban pacas de alfalfa o bueno, lo que fueran a comer los animalitos, y entonces, bueno, ellos simulaban que llevaban la comida para los animales y que ahí estaban un rato, y bueno, en ese momento, a través de esa coartada, es que pues se reunían para celebrar la Santa Misa, y en un contexto así es que San Juan María Vianney pues realiza sus primeros sacramentos y realiza su primera comunión. Ahora, poquito tiempo después, bueno, pues él descubre que quiere ser sacerdote, que su vocación es ser cura, y bueno, habla con sus papás. La mamá está muy contenta, pero el papá, pues como era una familia pues de escasos recursos, pues él decía, bueno, se me va y se me va un trabajador, se me va alguien que nos ayuda pues también a salir adelante económicamente. Pero bueno, pues San Juan toma su camino hacia el sacerdocio, pero no sin pasar por ciertas peripecias, porque en un momento dado de su juventud, los ejércitos de Napoleón reclutan a todos los muchachos jóvenes de cierta edad en adelante. Así es que pues estaba también reclutado San Juan María. Y bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que si no acudías a la leva, si no acudías al llamado del ejército, pues también te castigaban por ser desertor, y la pena pues era la pena de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se va con los ejércitos, pero bueno, pues el plan de Dios era distinto, entonces se enferma y lo dejan. Bueno, pues él vuelve a intentar cumplir con su llamado al ejército, vuelve a integrarse al regimiento, se vuelve a enfermar, y entonces le dicen, bueno, pues ahí nos alcanzas, pero ya sabes que si no llegas, cuchillo. Y entonces, bueno, pues él cuando se restablece, trata de alcanzar nuevamente al batallón, al regimiento que le correspondía, y se encuentra una persona mayor y le dice, ven, yo te voy a llevar a donde tienes que ir. Entonces él estaba súper contento, pero decía, bueno, él sabe el camino y me voy con él. Pero al paso del tiempo, al paso de los días o al paso de las horas, pues se da cuenta que esta persona es un desertor. Entonces, al único lugar al que no lo iba a llevar, pues era con el regimiento, no era con el ejército. Entonces, bueno, pues él se da cuenta de esta situación y termina en la granja, pues prácticamente de un desconocido, que pues yo creo que le da ternura o algo a esta persona, y entonces le permite trabajar con él en su granja. Y bueno, pues él no lo denuncia, ¿no? Él lo tiene ahí como su trabajador, sin decir aquí hay un desertor, trabaja para él, y pues cuando hay peligro de que lo descubran, pues se esconde en algún lugar de la granja, entre los sembradíos, en el granero, etcétera, hasta que después de algún tiempo llega una ley de amnistía en el que perdonan la vida a los desertores, y entonces puede volver ya tranquilamente a su hogar. Y bueno, pues continuar con este sueño de ser sacerdote. Él se topa con un buen cura que lo toma a su cuidado y lo va preparando para la vida sacerdotal, para el seminario, etcétera. Pero hay una cuestión también muy curiosa dentro de la vida de este sacerdote, y es que francamente no tenía cabeza para pues la teología, para el latín, para muchas cosas que tenían o tienen que ver los sacerdotes, pero bueno, específicamente las que tenían que ver en esa etapa de la historia, ¿no? Estamos hablando ya ahora
pues del siglo XIX, ¿no? Los 1800, principios de los 1800. Y entonces, bueno, pues hace los estudios y vas para atrás, ¿no? Porque pues no podía con los estudios teóricos así muy difíciles que se le presentaban. Pero, pues la gran ventaja que tenía, pues es que su conducta era intachable, es que era el más devoto de todos, es que era el más santo de todos los seminaristas, pero pues también era el que tenía menos inteligencia. Quizás sí el más sabio, pero el menos inteligente. Pero bueno, pues así fue sorteando, digamos, su vida en el seminario, etcétera. También, bueno, pues llega a ser un estudio, pues el obispo, es decir, los del seminario dijeron, bueno, pues esos son los candidatos y tenemos a este que nomás no da una, pero es el mejor de todos, o sea, es el que se porta mejor, el más bueno y que tiene muy buena sabiduría para los problemas morales, etcétera, pero la verdad es que así como los dogmas y ciertas cosas así, pues se le cruzan y la verdad es de que no da. Pero bueno, pues afortunadamente le dan permiso de poderse ordenar, de poder ser sacerdote. Y primero está 3 años en la parroquia del padre que al principio lo procuró, lo ayudó, fue su mentor. Entonces, durante 3 años es igual el vicario, es el que le ayuda a este mismo padre. Entonces yo creo que ahí como que fue terminando su formación, digamos, como cura, como sacerdote. Y después de esos 3 años ya se le manda a una parroquia. Pero ustedes no se crean que, ay, sí, no, ya como que ya se emparejó y órale. No, o sea, como seguían viendo que no era el más inteligente, lo mandan a la parroquia o al pueblito, pues la verdad, al más feo que pudieron encontrar, porque dijeron, bueno, vamos a mandarlo a donde, entre comillas, haga menos daño, ¿no? Y pues, como es tan bueno y tan devoto, pues algo podrá hacer, pero no esperaban pues encargarle una gran responsabilidad. Entonces, precisamente lo mandan a Ars. Ars era un pueblito de 350 personas que pues era un nido de vicios, o sea, era el lugar más horrendo que pudieran haberlo mandado, ¿no? No voy a decir aquí colonias de la Ciudad de México, pero ustedes imagínense la peor colonia de su ciudad o una de las colonias más difíciles de la Ciudad de México o de donde vivan. Bueno, ahí lo mandaron. Bueno, pues a misa nada más iban unas cuantas señoras, como en todas las parroquias siempre van señoras, gracias a Dios, y solamente iba un hombre iba nada más a las misas. Todos los demás pues se la pasaban, pues sí, en la ciudad sí había muchos tugurios, había muchas cantinas, muchos lugares de baile. Bueno, era una zona roja, Ars. Y bueno, pues, ¿cuáles eran las armas del santo cura de Ars para ayudar a su comunidad, a su pueblo? Pues no eran las cosas así, inteligencia, o bueno, vamos a hacer así una gran kermés para que venga la gente, ¿no? Pues él simplemente ocupó pues las armas pues de la cristiandad, ¿no? Las armas de los cristianos. Y entonces hacía ayunos, pasaba mucho tiempo frente al Santísimo, pues era lo más amable posible, etcétera. Y poco a poco fue juntando las voluntades de las personas, etcétera. Y sí, efectivamente logró la conversión de su pueblo. Él decía una frase muy bonita que decía, Señor, haz de mí lo que quieras, pero convierte a mi parroquia, ¿no? Entonces él aceptaba, no sé si le mandaban un cáncer o lo que fue una lepra, todo con tal de que cambiara su pueblecito, ¿no? De cambiara su parroquia. Y poco a poco lo fue logrando, se cuenta que él no comía otra cosa más que papas. O sea, él no se preocupaba que en guisar o nada más hacía, él guisaba 2 veces a la semana. Un día su guiso de papas y cuando se le acababa, a media semana volvía a guisar las mismas papas y toda la semana papas, ¿no? Y todo el demás tiempo pues se la pasaba rezando, pidiendo, sacrificándose por su parroquia. Y al final lo logró. Sin embargo, pues logró muchísimo más, porque la fama del santo cura de Ars pues se fue extendiendo. Entonces, poco a poco daban cuenta que daba muy buenos consejos, que era muy bueno confesando,
que pues llegaba uno con un problema muy grave y pues te ayudaba a entenderlo, etcétera. Y entonces empezaron a llegar pues de otros pueblos y de otros pueblecitos y demás pueblecitos. Y entonces la fama del santo cura de Ars pues se fue haciendo muy, 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 muy grande. Y el día de ayer que estaba preparando el tema, como ven, muchas veces usamos a CatholicNet, en esta ocasión también, pues leí cómo era el día normal, el día cotidiano del santo cura de Ars. Se paraba a las 12 de la noche, ya está medio loco, ¿no? Bueno, se paraba a las 12 de la noche y empezaba a confesar hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, pues descansaba un ratito, hacía oración, preparaba la misa, y a las 7 de la mañana hacía la misa. Acababa y después 3 horas confesaba a las mujeres, porque ustedes van a, pues sí, a los pueblitos así, pues que a lo mejor no se han modernizado mucho, y ustedes van a ver, incluso en algunas iglesias aquí en la ciudad, hay una ventanita, digamos, en los confesionarios para hombres y para mujeres. Entonces él confesaba durante la noche a los hombres y una parte de la mañana a las mujeres. Después había fundado un orfanato, entonces salía a dar una vueltecita al orfanato a ver qué era lo que hacía falta, qué era lo que pasaba. Después comía y bueno, pues hacía algunas otras actividades, leía, hacía alguna otra cosita. A las 8 de la noche se dormía para dormir 4 horas y nuevamente volverse a despertar a las 12 para empezar las confesiones, ¿no? Entonces la verdad es de que pues muy, muy intensa la vida del santo cura de Ars. También se cuenta que pues preparaba así su sermón durante algunas horas y luego pues se ponía a rezar para que la gente le hiciera caso, porque realmente era una comunidad muy difícil. Y bueno, pues también con el paso del tiempo pues es todo, bueno, quizás no todos, pero sí esa gran cantidad de antros que existían de vicio, pues fueron cerrando, etcétera. E incluso era tanta la gente que iba allá a Ars, que ser de un pueblito ahí todo perdido en medio de la nada, tuvieron que poner una estación de tren, porque iba gente de toda Francia y quizás incluso de algunos países vecinos a ver al cura de Ars, pedir consejo, confesarse con él. Entonces, de ser un pueblito ahí, perdónenme la expresión, no lo digo con mala intención, simplemente como para ejemplificar, ser un pueblito rascuacho, a ser un pueblo con una estación de tren a mediados del siglo XVIII, ¿no? XIX. Entonces, todo se fue transformando. Al día de hoy, bueno, pues incluso hay un seminario en Ars, es un lugar de peregrinación para muchas personas allá en Francia, y es un gran ejemplo para todos. Y les digo, es tan, pues como tan delicado, tan tierno el propio cura de Ars, que como veía que su misión era muy grande, o sea, primero convertir a un pueblo donde nadie va a misa y todo el mundo se dedica a echar relajo, etcétera. Se cuenta que 3 veces se quiso fugar, o sea, quiso decir, no, ya no puedo más, me voy, no soy digno de esto, ¿no? Y cuentan que incluso el último intento de fuga del santo cura de Ars fue 6 meses antes de su muerte, y para eso ya habían pasado 40 años como párroco de Ars, ¿no? Entonces, la verdad es de que, pues sí, los invito a conocer la historia del santo cura de Ars, muy tierno, muy lindo. Obviamente sus sermones pues eran fuertes, pues sí hablaban pues de los vicios, del pecado, del infierno, del cielo, etcétera. Pero yo creo que realmente su personalidad era como muy, muy, muy tierna, muy acogedora, etcétera. Y bueno, pues hoy es el ejemplo para todos los párrocos del mundo. Y bueno, pues un abrazo a todos los que se llamen San Juan o Vianney, etcétera, porque pues es más o menos los nombres del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestra primera sección del Santoral. Vamos a nuestra sorpresa musical y continuamos aquí en Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride.
Rain is falling down on me while I'm walking past your house. It's usually a busy street, but like my mind it's empty now. And I'm walking in circles like a rehearsal, just to get a sign from you. I'm waiting for daylight to tell you the insides of what I really want to do. I'm looking for some true love from your heart. I'm done with all these fake loves from the start. I'm looking for some true love from your heart. I need it again and again. Pues estamos aquí de nueva cuenta en su programa Proton, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, estamos aquí ya en nuestra sección principal del programa. Espero que les haya gustado pues nuestra sorpresa musical. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos al doctor Jorge Trasloceros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, pues la verdad es que pues yo lo considero mi amigo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo está? A ver, creo que no nos escucha. ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Ah, hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, me escucho. Bueno, pues estamos aquí. Bueno, ¿me escucha, doctor? Ahí le escucho. Ah, perfecto. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí en el programa, profesor, y bueno, pues estaba comentando pues que el día de hoy nuestro tema pues es la guerra cristera, la cristiada, el conflicto religioso de 26-29. ¿Cómo está, profesor? Don Jorge, pues muy bien, gusto en saludarle, espero que ya no se corte la llamada. No, muy bien, dígame. Pues muy bien, doctor. Bueno, pues por principio de cuentas, ¿cómo podríamos definir esta etapa de nuestra historia conocida como la Guerra Cristera? También me gustaría comentar un poquito los antecedentes, pero primero que nada, ¿qué es la Guerra Cristera? ¿Qué es la cristiada, profesor? Es una rebelión de campesinos católicos, ¿sí?, en contra de la persecución religiosa emprendida por el gobierno, por el presidente Plutarco Elías Calles. Sí. Digamos que ese es el hecho, es una rebelión armada, pero ahora creo que lo más importante es poner esto en perspectiva. Sí. En realidad, de lo que se trata es que en México se vivió una persecución religiosa de 24 años que empieza en 1914 y acaba en 1938. ¿Sí? Y si no entendemos esos 24 años de persecución, es decir, una generación completa de católicos vivió bajo persecución violenta. La persecución empieza en el 14
¿sí? Concretamente con las tropas constitucionalistas que la agarraron contra los católicos. Hubo expulsión de obispos en ese entonces. ¿Sí? Las tropas constitucionalistas destruían los templos, invadían los conventos, no dejaban que se celebrara el culto, y es así como empieza una persecución religiosa. La Constitución del 17 es profundamente agresiva en contra del catolicismo, y empieza a crecer, sí, con una serie de acontecimios. En el 20 viene el atentado contra la Basílica, en el 25 se funda la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Es decir, hay un crecimiento de la agresión oficial por parte del Estado en contra de los católicos, la cual hace una tremenda crisis en 1926, ¿sí? Sí. Ahora, antes de entrar a lo del 26, don Jorge, algo que es muy importante entender. La reacción de los católicos siempre fue no violenta, es decir, una resistencia civil activa en contra de la persecución, tanto que se funda la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. A ver, aquí hay un dato muy, muy importante. La toma de conciencia de que la libertad religiosa es un derecho humano, ¿sí? No es algo del siglo XIX. Se pensaba en la libertad de cultos. La libertad de cultos es la libertad que tiene la gente de celebrar en los templos el culto religioso, ¿sí? Pero ese es un aspecto de todo lo que es la libertad religiosa, porque la libertad religiosa incluye todos los derechos humanos gestionados en la libertad religiosa, de expresión, de educación, de prensa, todo lo que conocemos. El hecho de que en aquel entonces la resistencia hubiera llamado la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa implica un movimiento cívico de vanguardia muy importante a nivel mundial en ese momento. Por ese momento hay otras persecuciones también en el mundo. Hay una persecución muy agresiva en España, hay la persecución de los bolcheviques en Rusia. Es decir, hay una situación muy grave de persecución generalizada en otros lugares del mundo, entre ellos México, ¿sí? Entonces, primer punto que quiero dejar muy en claro. La persecución religiosa duró 24 años. Cierto. Para cuando llega la cristiada ya hay toda una generación resistiendo, y la estrategia que se está pensando es no violenta a través de una resistencia cívica activa, que incluyó no pago de impuestos, que incluyó promoción de leyes, reformas constitucionales, boicot a ciertos productos. En realidad era un movimiento muy, muy interesante, ¿sí? Sí. Pero tiene un quiebre. Y esta es la otra parte que podemos empezar a platicar. Claro. En 1926, Calles publica una ley, la famosa ley Calles de 1926, que básicamente hace dos cosas, ¿sí? Lo primero trata de controlar a través del Estado a la Iglesia, ya no solamente cultos ni nada, sino entra en control de la Iglesia. Segundo, interviniendo en el régimen interno, es decir, metiéndose en las estructuras mismas de la Iglesia. Esto es lo que va a generar, ¿sí?, la reacción violenta de los católicos de Occidente, porque además se junta con otro problema que estudió muy bien Jan Meyer. Sí, claro. De manera especialmente agresiva, el presidente Calles empieza a invadir las tierras de los campesinos de toda la zona de Guanajuato y Jalisco, todo lo que conocemos como el Bajío, el occidente de México, Colimba. Y entonces es un movimiento no solo de la resistencia cultural, sino de la defensa de su propia tierra. Se organizan las milicias y estalla la violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que Calles quería, por otro lado, no? Pero también se genera una crisis muy profunda al interior del movimiento. La Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa no quería la violencia. Al desatarse la violencia hay una contradicción dentro de la misma iglesia, y esto al final le va a hacer mucho daño al movimiento de resistencia, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos por un lado los que no quieren la defensa armada, y por otro lado una profunda e injusta persecución violenta que
que desarrolla una reacción también violenta por parte de los campesinos de Occidente. Pero que también lo que usted menciona es también que ya se habían agotado, digamos, también todos las posibilidades pacíficas, ¿no? Como usted menciona, ya habían ido a hablar con los legisladores, ya habían juntado millones de firmas, ya habían hecho los boicots, etcétera. Entonces, todo este tipo de primeras posibilidades ya estaban agotadas, ¿no? O sea, y simplemente había una cerrazón total de parte del gobierno, ¿no? Mire, había una cerrazón total por parte del Estado. Es decir, ya no solo era el gobierno acá, era el Estado mexicano. El Estado emanado de la Revolución Mexicana, que era una situación muy violenta, ¿sí? Estaba totalmente cerrado. Estamos hablando de la dictadura de Plutarco Elías Calles. Claro. Un hombre profundamente no solo anticlerical, anticatólico como tal. Ahora, un debate histórico que la verdad no tiene solución es si realmente se habían agotado todas las posibilidades. Ajá. Y aquí entramos en un terreno un poco difícil de calibrar. Sí, claro. Por un lado, había un movimiento de resistencia civil muy importante, no violento, que ya había tejido muchas redes a nivel internacional y que contaba con la simpatía de los católicos de todo el mundo. Cierto, sí. Sí, tenía ese apoyo internacional. Por otro lado, estamos ante una situación de rancheros y campesinos del occidente que para ellos sí había un problema de fondo no solamente religioso, sino que por sus creencias religiosas se les estaba quitando la tierra, es decir, su medio de vida. Claro, o sea, como un acto de discriminación, como un acto también como un acto abierto, de discriminación, de agresión. Exactamente, de agresión. Y también, bueno, pues... De agresión, exactamente, o sea, se les quitaba la tierra por ser católicos, entonces no solamente se les quitaba el culto, la libertad, sino también la propiedad, solo por el hecho de ser católicos. Solo por el hecho de estar en resistencia de cultos, hay una invasión directa. Ahora, esto sí es un problema. Entonces, si en un mundo en donde todo se resolvía por la violencia, que es el mundo de la Revolución Mexicana, en donde hay mucho acceso a las armas, en donde están organizados estos pueblos, en donde hay una tradición de resistencia, en donde ya aguantaron las constantes invasiones de los distintos grupos y gavillas que autodenominados revolucionarios, ahí era muy difícil contener la violencia. Ahí era casi natural que explotara la violencia, digamos, que era la parte más difícil. Pero también es cierto, y esa es la gran contradicción de este movimiento, también es cierto que había triunfos muy importantes en la resistencia civil, que la resistencia civil ya había logrado esta red internacional de apoyo, había redes internas muy sólidas, muy perseguidas, con muchos muertos, pero que habían logrado cosas importantes, por ejemplo, Guadalajara. Si el gobernador promulga una serie de leyes muy agresivas, la gente se organiza y van para atrás las leyes agresivas, ¿no? Sí, había otros extremos tremendos, como con Garrido Canaval, donde había también resistencia. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que el movimiento de resistencia a la persecución religiosa era diverso. Se daba con distintas estrategias en las distintas regiones del país, en donde lo dominante, por ejemplo, en la Ciudad de México, era la resistencia civil pacífica. Ya Gandhi ya estaba en boca de ellos, ya sabían lo que significaba, estaban experimentando con este gran asunto político, pues Martin Luther King, la que el comunismo llevará cosas muy importantes. Entonces, lo que tenemos nosotros es un movimiento de resistencia muy complejo y muy regionalizado. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la parte occidente se llegó a un punto en donde estalla la violencia. Esos 2 años de 1926, fue un poquito más de 2 años, 26-29, ¿sí? 27-29, 26-29, es lo que se conoce como la cristeada.
Pero creo que lo más importante entender hoy en día como historiadores, como gente de la sociedad civil, como católicos, es decir, como simple observador, es que la cristiana son 2 años de una irrupción violenta de los campesinos de Occidente en una historia de 24 años de persecución. Porque la persecución no termina con los acuerdos del 29, que eso sí termina con la rebelión, sí, armada de los cristeros. La persecución todavía sigue 9 años más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Esa persecución que sigue, sí, ha desmantelado mucho las estructuras de resistencia civil de los mismos católicos. Es ¿sí? que hay puntos muy... Entonces, sí, muy interesantes dígame. en estos 24 años de persecución. Fíjese, con lo que usted me comenta, pues es cierto que desde el momento de la revolución pues hubo mucho tipo de ataques, de abusos, pero como que quedan olvidados precisamente por la historia de la revolución, ¿no? O sea, nos conocemos un poquito, bueno, lo de Pancho Villa, lo de Zapata, la traición a Madero, etcétera. Entonces, todos estos hechos y actos en contra del grupo católico, del grupo o de los católicos, quedan como abajito de la cortina, abajito de la alfombra, ¿no? Sabemos, digamos, todo lo que ocurre, pero estas cuestiones no salen mucho a la luz porque quedan abajo de otra historia, ¿no? Y las posteriores... Además quedan abajo de la historia del héroe. Estamos supuestamente en la de Pancho Villa. Pancho Villa era un criminal. Sí. Antes de la revolución, durante la revolución y después de la revolución, Pancho Villa era un criminal. Eso siempre se ha sabido y se sabe perfectamente. Y entre sus crímenes están los crímenes en contra de las comunidades católicas, porque se complacía en destruir las imágenes religiosas. Órale. Es decir, este tipo de cosas, la diferencia de Zapata, que Zapata sí era muy respetuoso, tendía a ser muy respetuoso de toda la religiosidad, porque él formaba parte de esas mismas comunidades del sur de México. ¿Sí? Okay. Es decir, es distinto. Sí, había un Pero contraste lo que es ahí el entre movimiento los dos. constitucional, hay un contraste muy, muy fuerte. Claro. El movimiento constitucionalista liderado por Carranza es profundamente anticatólico. De hecho, ellos son los que asesinan a Zapata, nada más decirlo de paso, ¿sí? Sí, es profundamente anticatólico, ¿sí? Y desde ahí empieza la persecución, y no va a acabar sino hasta el 38. Sí, porque de hecho... Y acaba en el 38, sí, dígame. De hecho, algunas leyes de esa Constitución del 17, pues prohibían muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando... Bueno, es una historia personal, pero yo me acuerdo cuando leía... cuando iba en secundaria, las leyes de esa Constitución, pues se prohibían los hábitos, se prohibían las órdenes, etcétera. Digo, ya al final en la realidad pues terminaron por no hacerse caso, pero yo me acuerdo que yo leía los artículos y decía, ay, ¿a poco? ¿Cómo de que se prohíben las órdenes? ¿Cómo de que no pueden andar con...? O sea, y esas eran las leyes que habían salido de esa Constitución, ¿no? Así es, y la más agresiva de todas fue la ley Calles, ¿sí? Exactamente. Que la derogación de la ley Calles no tiene mucho tiempo, ¿eh? Ah, caray, ajá. 1992. Ah, ok. Es decir, cuando realmente termina esa es decir, obviamente hay derogación de algunos artículos, pero la intencionalidad de control sobre la iglesia es lo que se llama el modus vivendi, es decir, hay un acuerdo político, pero no una reforma a las leyes. Sí, no hay una libertad religiosa. La libertad religiosa en México se reconoce, sí, hasta el año del 2011, con la reforma del artículo 24. ¿Verdad? Sí, hasta entonces, la primera vez que se menciona la libertad religiosa como derecho humano en la Constitución mexicana. Y todavía para aprobar la reforma constitucional del 2011 fue un brete, fue un problema bastante fuerte porque hay mucha resistencia todavía. Eso finalmente se reconoció. Todavía falta mucho. Ahora, sí. ¿qué se ganó? Yo pensaba que el cambio se había hecho propiamente en la del 92, que fue cuando pues le dieron personalidad jurídica a la iglesia, etcétera. Pero entonces en realidad libertad religiosa fue hasta el 2011. Por primera vez se reconoce la libertad religiosa como un derecho humano,
¿sí? Ujú. En armonía con los tratados internacionales hasta el año del 2011 con la reforma constitucional del artículo 24. No, pues Sí. tenía ya casi un siglo. Lo que pasa en el no, pues sí, lo que pasa es sí, tal cual. Ahora, Wow. en 1992 lo que sucede es se restablecen relaciones entre la Santa Sede y el Estado mexicano rotas desde la época de Juárez, Ujú, ¿sí? ujú. Una simulación en ese sentido, Sí. y se reconoce que las asociaciones religiosas, que como lo reconoce la Constitución, asociaciones religiosas, sí pueden tener personalidad jurídica como cualquier asociación civil. Claro. Eso es un paso muy importante. Sí. Pero de ahí a reconocer la libertad religiosa como derecho humano, sí, Ujú. todavía le faltaba muchos años. Ahora, por eso quiero insistir en la persecución de tanto tiempo, que no debemos reducirla solamente a la cristiada, porque cometemos una gran injusticia con un movimiento de resistencia de 24 años, ¿sí? Claro, sí, sí. Y que ellos mismos se llamaron defensa de libertad religiosa. En este sentido, esa resistencia civil, ¿sí? Con toda su parte de digamos, épica de rebelión, ¿sí? Ajá, sí, sí. Es un movimiento que, entre otras cosas, impidió el establecimiento de un Estado totalitario en México, ¿sí? Y la incipiente democracia que se estableció. Gracias a esta resistencia civil de millones de católicos en aquel entonces, México no se convirtió en una dictadura. Claro. Primero, el PRIATO, el partido de Estado, el logro filantrópico, la dictadura perfecta, como lo queramos llamar, Ajá. pero no era un sistema tiránico, definitivamente no lo era. Sí, porque había esta como burbujita que se les enfrentó, ¿no? Porque si no, todo hubiera, o sea, si de por sí, pues era el carro completo, todas las secretarías evidentemente, las estructuras jurídicas pues también salían ahí más o menos en la repartición del hueso, etcétera, pero si no hubiera habido esta burbujita, pues todo hubiera sido, venga para acá, ¿no? Ahora, sí, pero hay algo muy importante. Creo que el que resumió toda la problemática, el resultado final de esto, fue el mismo presidente Cárdenas. Uh-huh. Cuando finalmente en el 38 se da cuenta que no puede seguir persiguiendo nada por el estilo, hay conversaciones con el arzobispo de México, con el episcopado mexicano, con Roma, y ya se acabó. Y lo que dice Cárdenas es: un gobierno no puede estar enfrentado con su propio pueblo, y el pueblo mexicano es católico. Oh. Entonces, digamos que la parte política, la parte de las élites políticas, el anticlericalismo, que no es lo mismo que anticatolicismo, ¿sí? Sí, sí. Esa parte pues sigue vigente. Todavía vemos gente muy profundamente anticatólica. Perfecto, eso pues, no querían la reforma de la libertad religiosa en el 11, ok. Pero a nivel de religiosidad popular, de religión común, de ir a misa, de crecimiento de la iglesia, ahí ya no se metieron, ¿sí? Okay. Y eso es porque esta gente decidió una resistencia civil, ¿sí? Sí, sí. Esta parte es muy, muy importante. Ahora, la otra es, tampoco glorifiquemos la persecución. La persecución le hizo muchísimo daño a la iglesia. Por ejemplo, cerraron todos los seminarios. Sí. Fueron perseguidos, expulsados o asesinados todos los intelectuales católicos. Wow. Hasta los años 50 todavía el principal seminario que formaba sacerdotes mexicanos estaba fuera de México, ¿sí? En Estados Unidos, en el seminario de Moctezuma. Hasta los años 50 se empiezan a abrir otra vez algunas universidades católicas bajo mucha vigilancia. No tienen fondos públicos, por lo tanto, pues se vuelven universidades de élite, lo vemos, la Anáhuac, la Ibero y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no llegan a la gente más que por programas de becas, son muy limitados. Claro. Se destruye una intelectualidad católica. Hay ciertamente mucha manifestación religiosa popular, pero empieza a ser como cooptada. El Día de Muertos, por ejemplo, es una fiesta
esencialmente católica, que viene de la Edad Media. Es la forma en que el catolicismo indígena reinterpreta una fiesta medieval, y ahora nos vienen a decir que era prehispánica, ¿no? Es decir, todo esto es producto de una apropiación cultural de esto. Entonces, honremos la resistencia que se dio, no glorifiquemos a los que persiguieron, ¿no? Es decir, entendamos que esto también hizo daño y entendamos algo esencial. Creo que la gran lección de esa gran persecución es la siguiente: solamente una resistencia civil tiene frutos a largo plazo, lo primero, que además eso se discutía ya en su momento, es lo que yo creo. Y segundo, la libertad religiosa es lo más importante para el sostenimiento de una democracia. Quienes lucharon por la libertad religiosa impidieron el establecimiento de un Estado totalitario, que era la intención de Calles, porque su modelo era Mussolini, era el fascismo italiano. ¿Sí? Okay. Ajá. Ellos fueron los que abrieron los boquetes que permitieron que siguiera existiendo por lo menos ciertas libertades importantes en México, ¿sí? Que después llevó a la reforma, las distintas reformas democráticas desde los años 80, ¿no? Sí, a la formación de partidos verdaderos, en fin, sobre todo a la organización de la sociedad civil, muy importante, lejos de la tutela del Estado, que eso es lo que es el fundamento de la democracia. Mucho debemos a esos católicos que resistieron 24 años, ¿sí? Porque ahí se sembraron las semillas de la democracia mexicana. Doctor, ¿sí? yo le quiero hacer porque entendieron. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta, porque ya nos está comiendo un poquito el tiempo, pero fíjese que ahorita que está usted platicando y estamos pues dialogando esta situación, pues me vino una preocupación muy grande. Mire, usted estaba comentando pues que el modelo de Plutarco Elías Calles pues era generar un estado totalitario, ¿no? Y entonces pues evidentemente pues la repartición de las cuotas, de los huesos, de los lugares en el Congreso, de las secretarías, bla bla bla, y tratar de implantar pues el carro completo que vivimos hasta el 97, ¿no? O sea, un Congreso completamente de un partido, más las Fuerzas Armadas, más la administración pública, todo para el mismo partido. Y recuerdo también que un grave problema que hubo durante el gobierno de Cárdenas, pues fue precisamente la educación de los niños, porque también había contenidos pues abiertamente comunistas, abiertamente socialistas. Oiga, y yo me estoy espantando porque parece que estamos viendo lo mismo en menos de 3 meses, doctor. No, mire, decía un gran analista, decía, la primera vez la historia sucede como tragedia y después como farsa. Estamos en la parte de la farsa. O sea, el riesgo sí está. Está el grito de Guadalajara donde Calles dice: agarremos a la conciencia de los niños, y proclama la educación socialista. ¿Por qué no fructifica la educación socialista en México? Porque hay una resistencia civil muy importante en contra, hasta que el mismo Cárdenas dice: es una locura. ¿No? Es decir, y el mismo Cárdenas desmantela, ya no digamos después en los 40, ya se desmantela esa locura. ¿Se está queriendo repetir esa experiencia? Sí. ¿Se está queriendo acaparar la conciencia de los indios, como decía él? Sí. Lo que empieza a suceder es que empieza a haber una rebelión de la sociedad civil, claro. ¿Sí? Porque la educación pertenece a la sociedad civil y pertenece en primer lugar a la familia, a los padres de familia. Cierto. Y empieza a haber una resistencia en ese sentido muy fuerte, tanto que el presidente ya lo empezó a sentir. Y si insisten, esto va a crecer. Por eso hay que aprender la gran lección que nos dejaron los católicos en esos años. Claro. La mejor vía para defender la democracia es la democracia misma. La mejor vía para defender la libertad religiosa y la libertad de conciencia es la democracia misma. ¿Sí? No caer en provocaciones y defender la democracia desde el lugar donde la democracia nace, que es la sociedad civil. Para mí esa es la gran lección que nos deja esa generación de católicos que alcanzaron el nivel del martirio. Una generación maravillosa de católicos que no debemos reducir a la cristiada, porque entonces nos perdemos lo más importante de la película. Claro. ¿Sí? Nos dejamos llevar. No estoy minimizando la épica cristera. Simplemente estoy tratando de poner en perspectiva
24 años de resistencia que le dieron a este país instituciones que después se convirtieron en sociedad civil y después en democracia. No lo minimicemos porque es muy importante eso. Claro, yo creo que sí, efectivamente lo que usted menciona es como ampliar la mirada, ¿no? O sea, ampliar que fue un tiempo previo muy importante y un periodo posterior que también ha quedado, pues, abajo, digamos, de esta, bueno, han también alzado mucho la figura del Tata Lázaro y Lázaro Cárdenas y bla, bla, bla. Entonces, abajo de todo esto quedan estos rasgos como lo de la educación, como de esta segunda persecución, como de otro tipo de cuestiones, pero pues creo que todavía nos hace falta estudiar mucho más la cristiada, digamos, la puesta pues también armada, de resistencia, pero ampliar la mirada hacia el antes y el después, ¿no? Sí, sobre todo entender que es una persecución religiosa de 24 años, que solo 2 de ellos implicó una defensa violenta y solo en una región de México. Que en todo el resto de México se mantuvo esta resistencia desde la sociedad civil y eso formó sociedad civil que después se desarrolla en los 50, los 60 y que de ahí va naciendo toda esta democracia. Ahora, seguimos todavía en la idea de que la persecución religiosa es la historia prohibida de México. ¿Sí? Claro. Pero ya es tiempo de empezar a hablar de ella y no reducirla a la cristiada con todo lo que pueda tener la cristiada, pero sí, ampliar la medida y darnos cuenta de que la sociedad católica civil en esos años tomó el camino de defender la democracia a través de la democracia, porque no hay otro camino. Claro. Híjole, doctor, pues mire, yo le agradezco mucho pues esta entrevista. La verdad, lo voy a hacer totalmente honesto. Yo quería así hablar de los balazos y esto, y a quién mataron, y los mártires. Pero realmente ha sido muy ilustrativo también para mí conocer la parte previa, que si bien conocía algunas cosas así, pero sí es importante saber de dónde brota, ¿no? Porque es decir, no es que de la noche a la mañana todos se volvieran locos y atacaran al gobierno, no. Tiene un germen y llega hasta un punto en donde es inaceptable, pero después no es que haya terminado y todos se volvieron devotos, sino otra vez, o sea, tuvieron que continuar con una sujeción a ciertas leyes, a ciertos abusos, hasta que, bueno, ya una vida democrática llega a una cierta normalidad, ¿no? Exactamente, y pues tardaron 2 generaciones, pero eso logró. Como sea, esto es tan solo una probadita, don Jorge. Sí, claro. Una reflexión muy general de una historia hermosísima y muy compleja. Claro que sí. Doctor, pues le agradezco muchísimo y bueno, espero en Dios que no sea la última. Por supuesto que no, le agradezco muchísimo el tiempo de la entrevista, le mando un abrazo muy fraterno a usted y a todo su público. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es de que fue una entrevista, pues también para mí bastante ilustrativa. Yo, pues no le voy a decir, pues sí conozco más o menos la historia, etcétera. No soy un experto como el doctor, que sí lo es, él es historiador, pero bueno, pues sí conozco algunos pasajes interesantes, bonitos, etcétera. Pero para mí fue muy ilustrativo esto que nos comenta el doctor Trasloceros. Y sobre todo, ¿saben una cosa? Me deja un muy buen sabor de boca, una muy, muy grande esperanza, porque pues en estos años la sociedad mexicana ha tenido que soportar pues una sorpresa por aquí, una sorpresa por allá, un desabasto en otro lado, pues emergencias sanitarias y una terrible gestión de la autoridad. Pero, pues bueno, la verdad es que me queda muy, muy claro que pues el balón está del lado también de la sociedad, de que podamos hacer conciencia entre todos y que todos permitamos que no haya un pensamiento único, sino que todos participemos, que todos opinemos y que todos jalemos hacia el mismo lado, que es que este México sea mejor, sea más pacífico, tengamos mayores oportunidades, mayor y mejor salud. Y bueno, pues que podamos abrazarnos entre todos, entre todas las generaciones, entre las personas que pensamos distinto, entre los que creemos cosas diferentes, pero realmente para las personas de buena voluntad, pues el futuro es de un México mejor y más fraterno.
Así es de que, bueno, me queda una buena expectativa, un buen sabor de boca. Y si, bueno, si Dios y la Virgen y San José nos lo acompañan y nos lo permiten, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo.